Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Bueno, hoy hay muchas cosas interesantes que vamos a compartir con todos ustedes. En el día de hoy, así es, porque dentro de estas cosas interesantes que vamos a compartir con todos ustedes, pues tenemos que Miriam Germán admite que fue ilegal impedir la salida de Jean Alain Rodríguez. Fue ilegal, dice Miriam Germán. Eso está en todos los teteos ahora, el asunto de Jean Alain Rodríguez, del impedimento de salir, todos los teteos. Bueno, el impedimento, no impedimento, la bajada. Bajaron a Consuelo de Pradel y un grupo de compañeros del Sol de la Mañana, pues les acompañaron entonces después que una línea aérea pues decidiera, porque ella estuvo reclamando los derechos, un retraso enorme que hubo en una línea aérea, entonces ellos estaban reclamando los derechos. Entonces por eso fueron bajadas de ahí de un avión. Bueno, también tenemos que seguir hablando en el día de hoy empezábamos el viernes con el doctor Severino sobre el asunto de la vacuna, la tercera dosis, está chivo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, que como que ahí la macaron los funcionarios del gobierno, porque hablar sin hacer los estudios, sin haber hecho nada de eso, bueno, sin haber los análisis, no sé si era como decir, bueno, ya compramos la vacuna china y ya tenemos, mucha gente tiene sus dos dosis, ya hay posibilidad de que un 70% esté ya, pero vienen ahí, están llegando ahora la Pfizer, que se hizo un contrato al principio, y eso es lo que genera la preocupación en la población y en toda la ciudadanía. Entonces, esa situación, ese manejo que se le ha estado dando de una tercera dosis, como que dice, bueno, esta dos, ¿por qué dicen ellos que hay una tercera cepa, la Delta, que entonces esta pues no se sabe si va a sentir los efectos? Dice que ha estado, bueno, pero no se ha oído todavía ningún país que haya dicho, que haya hablado de este tipo de situaciones. Y muchos dicen, pero tampoco no tiene carácter científico esas afirmaciones. ¿Por qué el gobierno se adelanta y se pone en ese sentido? Para que esto pues no se sabe hacia dónde es que vamos a continuar. Vamos a oír al doctor Francisco Severino, del Movimiento Patria para Todos y Todos, que tiene un programa que analiza todos los días el tratamiento de esta pandemia del COVID-19. Por eso que nosotros decimos que hay que ver, hay que valorar todas estas situaciones, hay que darle un carácter científico, hay que poner las cosas como van para que podamos decir que vamos a hablar de que haya de una tercera dosis después, ¿verdad? Si fuese necesario todavía hasta ahora lo que no aparenta necesario. Por eso nosotros llamamos para la atención para que el gobierno, las autoridades, parece que se adelantaron. Ese ministro de Salud Pública debió orientarse en ese sentido mejor para ver cómo se hace y orientar a la presidenta, que yo creo que no es médico, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero vamos a esperar, vamos a ver lo que nos dice el doctor Francisco Severino sobre esta situación que se está dando con el asunto de la vacuna y la tercera dosis. Vamos a ver a Severino. Es alarmante, puesto que el número de casos se ha ido disparando en más de un 45%. Pero insisto mucho que el tema al día de hoy sigue siendo la problemática de la vacunación. Y hacia allá es donde hay que dirigirse, no a nuevas estrategias de vacunación. Y ahí es donde el gobierno comete y sigue cometiendo errores. Es decir, la situación de República Dominicana en términos de vacunación, pues 7.4 millones de personas están vacunados. Eso representa en total un 43% de la población dominicana ha recibido alguna dosis. Claro está que ahí no se establece
cuál de ellos, o sea, no se toma en cuenta la población extranjera que vive en la República Dominicana, sino solo la población que está registrada desde el punto de vista del censo, que son unos 10.8 millones más o menos de habitantes que se toman en cuenta. Aunque todos nosotros sabemos que debíamos tener entre 1 millón, 1,5 millones de extranjeros no censados, no censados. Por lo que para muchos de nosotros tenemos que partir de una población de más o menos 12 millones de habitantes. Puede ser más, puede ser un poco menos, pero hay que estimar que más de 1,5 millones de personas adicionales de diferentes países se encuentran en la República Dominicana. Lo que quiere decir que ese 7 millones debe representar aproximadamente un 50% en términos de dosis. Ahora, hay una gran proporción que son unos 2.660.000, perdón, que tienen dosis full. Esto viene representando, pónganle ustedes, 25%, vamos a utilizar, puede ser menos, pero los cálculos es de un 24% de la población censada. Cuando uno suma toda la población, eso debe andar alrededor de un 20%. Y hay un 19% de la población que tiene una sola dosis. Y estos datos son al 23. Es decir, que tenemos lo que se han vacunado en el día de ayer y lo que se han vacunado en el día de hoy. En total, 2.09 para un 19%, o sea, 2.009.000 personas tienen una dosis, lo cual representa un 19% de la población censada. Siempre hago esta aclaración, pero hay que pensar que esto es como un 15%, un 16% de la población total que hay en la República Dominicana. Entonces, ¿cuál debe ser la meta? La meta debe ser vacunar a toda la población, pero fundamentalmente a la población que esté dispuesta a vacunarse, porque el propio presidente ha dicho que será libre, aunque nosotros creemos que se deben poner algunas restricciones en trabajo, en empresas, se debe colocar. Tiene que traer la prueba de que usted está vacunado, o que pague cada 4 días una prueba de que no tiene COVID. Bien, no hay problema, usted cada 4 días me trae una prueba de que usted no tiene COVID, porque de alguna manera hay que proteger al que se vacunó. ¿Y por qué? Bueno, porque una persona puede vacunarse y ser infectada, y ya eso lo hemos tenido, a pesar de que el comportamiento de la enfermedad es más leve. De tal manera que el gobierno ha insistido y hoy ha anunciado la ministra de Comunicación. En el gobierno hay 2 ministros, uno del DICOM y uno que es la ministra del Ministerio de Vocería del gobierno. Ha dicho, según han reseñado los medios de comunicación, que la semana próxima se va a dar los detalles de cómo será la estrategia de la tercera dosis. O sea, que el gobierno, en vez de rectificar, lo que hace es insistir en un camino que es totalmente equivocado como estrategia de vacunación. Y vuelvo a insistir que esto ha dado lugar a muchas especulaciones que van desde el negocio. O sea, hay gente que está hablando de que esto es por negocio, que hay un interés en el gobierno en comprar más vacunas de la cuenta, y otros que dicen
que el objetivo es de naturalizar la vacuna, los 10 millones de vacunas que han ya inoculado procedente de China, o sea, la vacuna Sinovac. Y hay más especulaciones. Entonces, no sé por qué el gobierno permite, porque si debió haberlo dicho era el presidente de la República, si realmente persisten o la propia vicepresidencia de la República, que es la presidenta del Gabinete de Salud, a mí me parece que es totalmente equivocado. Si usted tiene un Ministerio de Salud, él es quien debe dirigir el Gabinete de Salud. No entiendo por qué un vicepresidente tiene que estar al frente de un ministerio que es totalmente técnico, de los cuales la vicepresidenta y el presidente saben muy poco, no porque sea malo ni bueno, sino porque ese es un ministerio muy técnico. No es como educación, que todo el que está vinculado con la educación puede hablar de educación, pero en salud cualquiera no puede hablar porque es muy técnico, es como en ingeniería. O sea, aunque el PLD puso a un administrador, o no se sabe qué, si a un técnico en administración, a dirigir el Ministerio de Obra Pública, todo el mundo sabe que lo utilizó primero para proyectarlo en recompensa por los negocios y los aportes que aparentemente te había hecho a la campaña del presidente Danilo Medina, y ya luego se demostró que era un despilfarro de dinero lo que había ahí. Entonces, quiero terminar señalando que es un craso error del gobierno seguir insistiendo en algo que no tiene demostración de éxito. No tiene demostración de éxito. O sea, eso se puede convertir en una botadera de dinero. Las razones son obvias. La mayoría de las vacunas se han evaluado 1 o 2 semanas después de haberse administrado. Entonces usted no puede hablar de un mes. Y segundo, en el caso que en algún momento se vaya a poner una tercera dosis, tiene que ser, número 1, en un periodo de tiempo en el que se demuestre que esa población se está contagiando, se está infectando más de la cuenta. El gobierno pudiera demostrar con un estudio que al mes se ha demostrado que el número de gente que se está infectando y que ha requerido hospitalización es muy alto. Eso justificaría. Hasta ahora no hay ningún país que haya mostrado que en el primer mes, después de los 14 días de la vacunación, que cuando se evalúa, algunos estudios se han hecho después de 7 días de la segunda dosis, hay una tasa de infección sumamente elevada que amerita el gasto de una tercera dosis. ¿Cuánto es el tiempo? No lo sabemos, pero hay que esperar. Desde el punto de vista de los análisis, bueno, se pudieran medir anticuerpos, aunque el que usted tenga anticuerpos no quiere decir que sean anticuerpos saludables y que eviten la infección. Por eso los médicos preferimos las evaluaciones clínicas. Es decir, que se interrogue a todo el que se ha infectado y que se ha vacunado con doble dosis y que se determine el tiempo en el que este se vacunó para establecer qué porcentaje de todo el que tiene doble dosis se ha infectado. Es contradictorio porque recientemente el gobierno había anunciado y uno de sus asesores epidemiológicos había dicho que el 23% de todo el 29% de todo el que se había infectado vacunado era con una dosis y había muerto. No apareció nadie con 2 dosis. De tal manera que el gobierno debería mostrar algunos datos que tenga sobre la proporción de pacientes con 2 dosis que se han infectado y que han requerido hospitalización. Porque yo tengo un paciente, por ejemplo, que lo comenté acá, pero el ingreso de él no fue por COVID, el ingreso de él es por una taquiarritmia supraventricular que estaba haciendo y que le había descompensado el corazón.
Sin embargo, él dio positivo para COVID, pero yo no puedo decir, no conozco la tomografía, pero no puedo decir que su hospitalización fue por COVID. Su hospitalización fue por una causa cardíaca, pero tenía COVID, que son cosas totalmente diferentes. Las personas que he visto que se han infectado con la doble vacuna, con la doble dosis de vacuna, se han quedado en su casa. Tengo por un lado una pareja de pacientes, de esposos, que son mis pacientes, con su hijo. Está el compañero Iván también, que tenía 2 dosis con 1 mes y medio, pero ninguno de ellos requirieron hospitalización, hicieron datos de hipoxia, nada. O sea, tuvieron su vida normal en su casa. De tal manera que sí hay evidencia de que la gente se infecta con las 2 dosis y de más de 14 días de haberse puesto las 2 dosis. Por ejemplo, ese paciente mío había hecho COVID en noviembre y se había vacunado, digo en enero, y se había vacunado ya hace más de 3 meses. En mayo fue su última, creo que su última dosis fue en mayo o en abril. Creo que fue en mayo. Se estamos hablando que ya él tenía mucho más de 1 mes de haberse puesto la dosis y dio positivo a COVID. De tal manera que nosotros queremos insistir mucho en que persistir en ese camino por el que quiere el gobierno es un camino errado que no conduce a nada bueno, que solo hace que el país gaste muchos recursos que no tienes, porque la mayoría del financiamiento del presupuesto público o una buena parte es en deuda pública. Entonces no tiene sentido que el gobierno esté comprando vacunas para poner una tercera dosis sin tener suficiente evidencia que diga que con esa tercera dosis vamos a reducir el gasto por hospitalización y naturalmente que vamos a evitar la muerte. Así es que nosotros reiteramos que... Bueno, ahí veíamos al doctor Fulgencio Severino, una explicación bastante interesante sobre el asunto del manejo de la pandemia que ha tenido el gobierno y este anuncio de una tercera dosis. Podríamos decir que mucha de la población está en desacuerdo con esto, pero bueno, no es la población la que sabe, pero sí que hay que hacer algunos análisis, ¿verdad? Primero, y hay que darse todas esas cosas. Entonces, este manejo que están dando es verdad. Hay mucha especulación, pero también tiende a tener razones aquellos que están haciendo este tipo de especulaciones. Por eso decimos, hay que esperar que haya acuerdos, que esta dosis esté avanzando. Más te vi ahí un médico infectólogo, el doctor Balcácer, que también hace un análisis sobre esta situación de la vacuna en su tercera dosis. Te lo envié máster a través de WhatsApp. Porque es que estas situaciones de la vacuna, esta situación del manejo de la enfermedad, como decía el doctor Severino, es que todavía hay muchas improvisaciones en todo lo que tiene que ver con el manejo de esta pandemia. Todavía no se ha verificado todavía muchas cosas en asunto del trato. Hay muchos médicos que tienen diferentes tipos de trato, de cuidado para diferentes personas, ¿verdad? Como dicen, pues, dependiendo de la condición. Y hay muchas situaciones que se dan entonces donde la situación realmente se agrava. Vamos a escuchar al doctor Héctor Balcácer, que es infectólogo, que nos da esta situación. Un grupo de personas han estado pensando en aplicarse una tercera dosis de esta vacuna luego de haber finalizado su esquema de tratamiento con la vacuna Sinovac, conocida también como Coronavac o la vacuna china. Hay que reconocer que esta práctica, si bien es cierto, no es una mala idea, esta vacuna o este razonamiento debería dejarse para un futuro. Estamos hablando de que combinar vacunas en este momento se considera como una buena opción desde el punto de vista teórico, pero en este momento la mayoría de las personas no tienen todavía los 6 meses mínimo
que se requiere o que se sospecha que en su momento se aplicará un refuerzo. Otras personas hablan de que usted se va a tener que aplicar una tercera dosis o un refuerzo adicional transcurrido de 9 meses a 1 año. En este sentido hay que decir que ya conozco personas que se han aplicado una tercera dosis de la vacuna luego de haberse aplicado la Sinovac y se aplican Pfizer. Repito, esto no es todavía algo que esté aprobado y en este sentido debemos todavía detenernos y permitir que los jóvenes entre 2 y 17 años se apliquen esta vacuna, así como las embarazadas. Así que usted que está pensando aplicarse una tercera dosis, específicamente colocarse luego de 2 de Sinovac, una de Pfizer, es prudente que se espere todavía el tiempo en el cual sea la recomendación, que repito, en este momento no existe ninguna. Sin embargo, del punto de vista teórico, algunas personas hablan de esperar 6 meses, 9 meses o 1 año. Por tal razón, simplemente les prometo que nos mantendremos informando al respecto y si esto llega a ser una recomendación, seremos los primeros en brindarle la información. Gracias por su tiempo, Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que haya compartido con nosotros estos minutos. Bueno, ahí estaba. 2 técnicos hablar de la vacuna, hablar del comportamiento, como dicen muchos, pues nada, muchos dicen sí, nosotros no aplicamos hasta 1/4 que hay que aplicarse. La cuestión es que mucha gente está conforme, está de acuerdo con vacunarse. Mucha gente ya, prácticamente casi todo el mundo, después de las últimas evidencias y las últimas campañas que se han iniciado, y además de eso, de la llegada y la rapidez con que se ha estado tratando a las personas que van a vacunarse. En ese sentido, se ha estado manejando bastante bien, pero ya decíamos que en el otro sentido de que, bueno, el asunto de estos anuncios son torpes. Es verdad, hay que esperar por lo menos 6 meses después que se hagan los estudios, porque se vean todos los efectos. Ahora hablar de refuerzo, hablar de aplicarse otro tipo de vacuna, combinar 2 vacunas de 2 laboratorios diferentes, distintos. Nosotros siempre entendemos que el asunto de la medicina, como decía el doctor Balcácer, la teóricamente se ve muy bien el asunto de eso, la combinación, y otros dicen, no, eso es lo mismo, tienen los mismos ingredientes, el mismo contenido. Otros dicen, bueno, a veces la química no tiene no está en el mismo punto, ¿verdad? Porque son 2 laboratorios diferentes, distintos. Entonces hay unos laboratorios que realmente logran la perfección en el asunto de la química, la elaboración de estos productos. Eso teóricamente puede expresarse en ese sentido, pero manejar el aspecto de la vacunación, el aspecto de eso sin verificar, sin comprobar, después que se han hecho todas las pruebas, después que la OMS, o sea, los técnicos han dado, bueno, como positivo el uso de esta vacuna. A expresar ahora, como hablar así, es tumbar, necesitar refuerzo al mes, otra vez, pues entonces, combinaciones también incluso de 2 vacunas. Por eso entonces se dan las especulaciones en el aspecto de que, bueno, pueden ser especulaciones, pero que también esto llama a suspicacia, esto llama a uno interrogarse, esto llama a uno analizar, esto llama a uno a averiguar, a hacer investigaciones. Sin darse el cumplimiento de eso, bueno, es que han comprado mucha vacuna, es que se usa como negocio, es que esas especulaciones, mucha gente ya la está confirmando, lo decíamos antes, aquí hay muchas especulaciones, aquí hay mucho malos manejos en el aspecto de la pandemia. Aquí hemos visto que se han anunciado en periodo, por ejemplo, baja aumento, que se dicen que no se anuncian, que no se dan los datos estadísticos de acuerdo a cómo ocurre. Por ejemplo, mucha gente dice, caramba, todos mis vecinos, aquí hay rebrote, estos rebrotes han llegado, se decía que no, que en Santiago no había muchos rebrotes, lo que pasa es que estos rebrotes muchas veces ni siquiera se hacen las pruebas, Hay mucha gente que ni siquiera se hace las pruebas, pero que sí, que se contagia más rápido, que sí, que esta es más letal.
esta nueva cepa que hay, entonces eso se ha estado confundiendo, se ha estado manejando con muy poco criterio todas estas cosas. Ya nosotros decíamos, caramba, es que el ministro de Salud Pública no es médico. Bueno, yo creo que sí, es un médico especializado, un médico que tiene mucha experiencia de esta ciudad de Santiago, y nosotros decimos, pero bueno, es que no da la orientación, o es que no lo toman en cuenta, o es que se están tomando decisiones en ese gabinete de salud que no toman en cuenta la expresión de los cientistas o de los científicos, o que no escuchan, no hacen valoración, no hacen los estudios, no hacen los análisis del lugar, o es que no se invierten en ese aspecto, o es que, bueno, ¿cómo va a estar dando declaraciones la vicepresidenta sin tener primero un diagnóstico que lo hayan hecho precisamente ese gabinete de salud? Porque, bueno, antes habían unos voceros ahí en el gabinete de salud que eran abogados y estaban opinando, porque fueron diputados, estaban opinando sobre el asunto de la vacunación. Este es el manejo que se ha estado dando a esto, ¿eh? Yo creo que hay que buscar entonces gente que la población pueda tener precisamente todo lo que tiene que ver con la confiabilidad para que le dé tenga garantía a todas esas propuestas y todas esas medidas que desde el gobierno se toman. Y hemos visto también esto manejando, es verdad, hay mucha especulación, pero hemos visto manejándose esto, que en el Congreso, que bueno, en el estado de emergencia, que los toques de queda, y aquí hemos dicho, bueno, aquí se ha pedido el respeto a todo, en ese sentido. Por eso se habla hoy de los teteos. Por eso se habla hoy de que no se respete el toque de queda. Pero que caramba, que se ha relajado ese asunto, se ha relajado mucho. Pero que también que dicen, no, que no, eso no se siente nada, que bueno, ya ese temor que se infundió durante todo el inicio de la pandemia, durante todo eso, pues, mucha gente que murió, y es verdad, uno vio parientes de uno, pero vimos también personalidades morir. Por ejemplo, vimos aquí en Santiago a Víctor, vimos en La Vega al doctor Medrano Vázquez, hemos visto personalidades, hemos visto, bueno, es una realidad del COVID, la pandemia es una realidad, y eso ha servido para infundir algún terror, pero bueno, hay que seguir viendo este tipo de situaciones dentro de la confiabilidad, dentro de que hagamos uso de aquellos que tienen realmente los conocimientos y que, bueno, a eso sea lo que le demos difusión. Por ejemplo, nosotros tomamos aunque es nuestro amigo, compueblano, bueno, la abuela de él fue mi maestra, el doctor Héctor Balcase, que es infectólogo, que es técnico en eso, y que, pues, mire, esa es una orientación que debe llevarse el presidente de la República, esa es una orientación que debe escucharla. Pero la orientación del doctor Severino, que todas las noches, a las 8 de la noche, en su canal de YouTube, doctor Fulgencio Severino, o Fulgencio Severino, ahí usted encuentra, usted puede ver todas las noches, todas las orientaciones en ese sentido. Orientaciones con carácter científico, orientaciones con carácter de personas que están dedicados a hacer los estudios, a hacer los análisis en base a los conocimientos que han adquirido en ese sentido. Por eso esperamos que se camine por ese lado. Y bueno, vamos a seguir tratando este tema durante todo, mientras se mantenga la pandemia, y vamos a coger siempre las orientaciones de estos técnicos que en esa área, pues, día tras día dan orientaciones. Los escuchamos también a ver ese canal de YouTube todas las noches. Los invitamos, agréguese a ese canal, agréguese también al canal de Héctor Armando, para que ustedes vean entonces todas estas informaciones y ustedes estén orientados sobre qué hacer con respecto a la pandemia, y además de eso las autoridades para que también estén orientados sobre lo que hay que hacer sobre la pandemia y hagan lo que demanda la ciencia, lo que demanda correctamente los planes y la metodología correcta que garanticen que le van a dar seguimiento a la pandemia y que el trato que va a tener va a ser un trato que
va a evitar muertes, que va a evitar también todos estos rebrotes, que va a evitar también que entonces la economía se caiga. Por eso hacemos ese llamado. Pero por otra parte, más te envié una foto ahí de Miriam y un videito de Miriam Germán. Miriam Germán dice que realmente fue incorrecto el asunto de la de llamado a impedimento de salida al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Y Jean Alain dice que hay persecución, que no sabe cuál es el motivo de la persecución y que no sabe qué es lo que están investigando y cuál es el procedimiento, los procesos en el cual está involucrado, que a él se le está investigando, que hay una investigación que él la desconoce, dice Jean Alain Rodríguez en declaraciones. En ese sentido, durante el fin de semana se impidió que Jean Alain Rodríguez fuera a Miami por el asunto de migración y por el asunto de que, bueno, todas estas que se ha estado mencionado en diferentes entramados que desde la justicia se están llevando a cabo. Por eso, Máster, vamos a ver si encontramos la foto de Miriam Germán, que nos habla de esta situación, y también la de Jean Alain Rodríguez, que nosotros decimos son dos. Hay una contradicción. Procurador, ex procurador y la procuradora. Bueno, hubo persecución política cuando Jean Alain, entonces ahora está reclamando que hay persecución y que no se sabe qué es lo que se está investigando. Precisamente en ese sentido es que la actitud de ambos son, como te dicen, antepuestas, y podríamos decir que entonces estas contradicciones que se han dado son las que la población y está reclamando, porque eso fue públicamente el asunto de la persecución que hubo contra Miriam Germán cuando Jean Alain era, y el tipo, la medida y las actitudes que tomaron en ese sentido, cuando ella estaba aspirando a ser miembro o jueza de la Suprema Corte de Justicia. Dice Miriam Germán que ella, pues hay que corregir ese tipo de situaciones. Vamos a ver aquí, este es sobre otro caso de Miriam Germán, que habla ella entonces de las situaciones, todos los casos que se están llevando, y que hay 500 casos que están para ir a la justicia. Vamos a escucharlo. Casos de corrupción desde el 2000 hasta la fecha. 39 de esos casos corresponden al gobierno de Hipólito Mejía. 39. 230 de esos casos documentados, 230 pertenecen a los gobiernos de Leonel Fernández. 230. 131 casos, 131 se corresponden con los gobiernos de Danilo Medina. Y el gobierno actual, que apenas tiene 9 meses y pico, ya tiene 100 casos de corrupción documentados. Ahí vemos esta situación. Realmente Miriam Germán tiene por delante una gran tarea, una gran meta sobre el asunto de la persecución de la corrupción administrativa en los gobiernos pasados, y ya vemos que, bueno, no solamente los casos son del gobierno pasado próximo, sino que vienen desde Hipólito Mejía. Mucha gente dice, pero bueno, y a Leonel no se va. Bueno, está dentro de los gobiernos. Hubo casos también de corrupción, muchos casos de corrupción en el gobierno de Leonel. Que Hipólito Mejía una vez dijo, bueno, no hay que darle persecución a eso. Los anteriores, ¿verdad?, a Hipólito, pero tampoco se habla de los casos de los últimos 8 años de Leonel. Entonces, ahí está. Hay que esperar a ver qué se va a hacer en ese sentido. Y hay que decir que
todas estas situaciones son situaciones que hay confrontación, muchos dirán hay persecución, otros dirán sí, lo que pasa es que hay también venganza, otros dicen también hay actitudes que muchos gobiernos pues toman contra mucha gente, y eso se viene llevando a cabo en todo el mundo, ¿verdad? Pero en República Dominicana, desde la dictadura, desde todas esas situaciones que ha vivido la historia de la República Dominicana, se dan este tipo de situaciones que, bueno, se arrastran el uso del poder, y el uso del poder se abusa entonces de aquellos que no han, que para ellos seguramente no son, o son contrarios, o son de fuerzas, ¿verdad? Pero aquí no se toma en cuenta entonces el asunto de la lucha de clase. La lucha de clases son lo que deben ser los contrarios, pero no son contrarios en el aspecto, no, es en el aspecto de que cada día más haya más equidad, más justicia, ser más justo. Entonces, si aquellos que producen, aquellos que hacen esfuerzo por producir, pues tengan también garantía de que esa producción llegue en gran medida a ellos, de manera que ellos puedan satisfacer necesidades y valores de uso que tienen. En ese sentido es que se maneja todo tipo de situaciones con el asunto de la pandemia. Miren, hay otra, vamos a poner estas imágenes más que están ahí de Luis Almagro. Todo el mundo pide que en la ONU, el caso de la ONU por el asunto del bloqueo que se ha estado dando ahí, donde ya el mundo está pidiendo que se rompa el bloqueo, y en la ONU, y vimos también la votación en los últimos tiempos, donde 124 a 4 o 2 votos. Vamos a ver aquí estas imágenes más. Ahí es interesantísimo este debate que se da en la ONU sobre el asunto del bloqueo. Ya todo el mundo está conteste con esta situación. Los Estados Unidos ha abusado mucho con ese aspecto y ha hecho que esos países, ese país de modelo socialista estén en estas condiciones y tengan entonces más atraso, precisamente porque ellos impiden que muchas cosas lleguen allá por el bloqueo que ha impuesto desde los Estados Unidos a Cuba. Está hecho ahí el llamado, está hecho ya la votación, fuera Luis Almagro y no al bloqueo contra el hermano pueblo cubano. Vamos a hacer la pausa, vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Está Miguel Paulino, la mano con todos los sectores para lograr alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias también a Bretón Comercial, que usted necesita para descansar, lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines, Bretón Comercial. Gracias a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. El producto premium del grupo Super Alba, que está ubicado en la carretera Veral número 5 del municipio de Licey. Gracias también a Óptica Gracia, la salud de tu mirada está en Óptica Gracia, avenida 27 de febrero, rotonda del Ensanche Libertad. Vaya ya y diga que usted vio el anuncio aquí de Óptica Gracia y le darán atenciones preferenciales a todos ustedes que vayan en busca de ver mejor, de ver bien y de verse mejor, de verse bien. Vamos a la pausa, venimos con Frank Mante.
Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes. Este turno libre, como siempre, dándole gracias a Dios que nos permite una vez más llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo también. Tenemos varias informaciones que compartir con ustedes en este día. Bueno, tenemos declaraciones del general Máximo Báez Aybar sobre el altercado que se dio con un ciudadano en Cienfuegos, donde salió herido, incluyendo había también un menor, y el general dice que no va a permitir que en su gestión existan maltrato a los ciudadanos. Sí lo manifestó hoy, lo vamos a presentar en breve, el general Máximo Aybar, quien es el nuevo director del Comando Regional Cibao Central. Quiero antes de seguir con las informaciones, decirle a usted que quiere realizar su fiesta de cumpleaños, su bautizo, su boda. Ahí está Denelli Eventos. Ahí Denelli Eventos, llámese al 809-829-934-8855. Denelli Eventos. Estamos ubicados ahí detrás del Colegio Palma Real, en Los Girasoles. Ahí de Nelly Evento, esa es mi hermana, Basilio, tiene su... En tiempo de pandemia la hizo la persona hacer innovaciones, y ahí está de Nelly Evento, que realiza, además de que ella le hace las decoraciones, usted nada más pone el dinero y el lugar, y ella le prepara picadera, buffet, todos, incluso hasta su animación. No, exactamente. Iniciativa, así es, de Nelly Eventos. Entonces ella prepara todo, o sea, le prepara el paquete completo. Ahí está con su ayudante Lulita, que hacen toda, ahí miren qué decoraciones más bellas de Nelly Eventos. Ahí ya usted sabe, llámese ahora mismo, anote ese teléfono importantísimo, 829-934-8815. Que usted vive en Santiago, no importa, ella viene y le hace su organización, le hace sus decoraciones. Aquí en Santiago también Denelli Evento viene donde quiera. Ahí está el anuncio hecho para que usted haga sus reservaciones en Denelli Evento. Ya usted lo sabe. Y quiero felicitar que están de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Mi sobrino Raylin Merejo Pérez está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, así es que muchas felicidades para Raylin Merejo Pérez, así es que cumpla muchos años más, que Dios sea quien los guíe y sea un niño de bien. También quiero felicitar a Leoander, estaba de fiesta de cumpleaños y fue organizado por Denelli Eventos también. Ahí está Leoander, está de fiesta de cumpleaños. Así es que muchas felicidades para ese niño tan hermoso. Así es que Dios me lo bendiga. Vamos entonces de inmediato a las demás
informaciones que tenemos en el día de hoy. Vamos a ver lo que pasó en Cienfuegos con el policía y el ciudadano. Veamos. Para recordar, hay un herido, hay un menor también involucrado, y esto se debe al toque de queda. La gente, a veces la forma del policía, de los policías no es la debida. Vamos a ver cuando se hagan las investigaciones qué va a resultar, qué pasó en este caso. Ahora vamos a ver la víctima que nos hablan sobre este caso, realmente de lo que pasó. Vamos a ver, Manuel La Furia estuvo ahí, dicen que había una camioneta con música, etcétera. Vamos a ver las imágenes. Estuvo también Manuel La Furia. Esta es la camioneta de que estaba con una música alta, y eso es lo que se dio. Vamos a escuchar. Y simplemente entraron como que era su casa, alegando que estaban rompiendo el toque de queda y que ellos tenían derecho de entrar sin una orden y sin nadie que lo avale. Ahí está el vehículo, si quieren hacerle un video de ver qué tipo de música que tiene, cómo estaba sonando, está a disposición. Yo le he puesto la mano desde anoche porque fui al médico. O sea, que la justificación de ellos fue de entrar a mi casa porque yo estaba incumpliendo la ley. ¿Es cierto que lo maltrataron físicamente? Sí, tengo punto en la cabeza, tengo ahí un historia médico, fui anoche a la clínica, mi hijo que es menor también está cortado porque un policía le dio por la cabeza y también me dio a mí. Como no pudo resolver nada, prendió la ida y se fue el policía. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que siempre pasa, mi amigo, que la policía no resuelve nada porque todo ahí se queda. Me gustaría pensar de que mañana alguien se va a preocupar y hacer algo, no por mí, porque gracias a Dios no paso de ahí, pero sé que como yo hay muchos más que le va a seguir pasando la situación que hoy yo estoy viviendo. ¿El nombre tuyo? Edinson Ureña. Yo estaba en un taller en el momento. Mi taller y mi marquesina, porque es mi marquesina, donde yo le arreglo los vehículos a mis amigos, porque realmente no es comercial tampoco. Eso yo lo abro 2 o 3 horas en la noche, pues yo cubro un horario de trabajo en otro lado. Y en la noche mis amigos de van que yo les arreglo su vehículo, yo se los reparo. Eso no está un día completo abierto, son de 8 a 10 de la noche, lo que yo puedo elaborar. Bueno, ya escucharon ustedes las declaraciones de este joven que fue víctima de agresión por parte de agentes policiales. Esto ocurrió en Cienfuegos. Entonces vamos a escuchar el general Máximo Báez Aybar, se refiere a estos casos. Veamos. Lo importante es que nosotros nos enteramos y estamos trabajando de oficio. Debemos de dejar bien sentado públicamente de que en la gestión de nuestro actual director general, Mayor General Sánchez González, y nosotros como sus representantes aquí en la región del Cibao Central, bajo ningún concepto vamos a permitir atropellos en contra de la ciudadanía. Desde el mismo momento que asumimos dijimos que vamos a actuar con firmeza para combatir la delincuencia, pero respetando los derechos humanos. Y actos que nos aparten de la proximidad que nos interesa tener con toda la ciudadanía, pues van a ser enfrentados. Ya nosotros estamos esperando la denuncia, se ordenará una investigación y se van a hacer las recomendaciones que sean pertinentes luego de la misma, pero no vamos a tolerar esto y vamos a continuar trabajando en la orientación con el personal para que estos eventos no se produzcan, que es lo importante y es el ánimo que tenemos como director regional Cibao Central. General, ¿están bajo arresto o no los integrantes de la patrulla? Estamos esperando la denuncia, ya se ha ordenado la investigación, se van a interrogar y se tomarán las medidas que sean pertinentes. Por el momento, ya tan pronto nos las remitan, que el señor la esté presentando, pero desde inmediato que nos enteramos comenzamos a trabajar en el caso, porque como digo, no vamos a permitir excesos en la labor policial, mucho menos atropellos que de manera deliberada se cometan en contra de nuestros ciudadanos. Ahí escucharon ustedes, general Máximo Báez Aybar, relacionando al caso de Cienfuegos. Vámonos entonces con el abogado Isidro Hermoso, quien es el abogado del que acusan de violar a una menor de 14 años, donde el juez Miguel Báez le dictó 3 meses de prisión preventiva por violación sexual
al asistente de Nelson Marmolejo, al señor Homero Batista Fernández. Veamos. La medida de joven que acusan de violación a la joven de 14 años, usted como abogado de él, ¿qué pasó en la medida? El Tribunal de Atención Permanente, después de analizar las evidencias que el Ministerio Público puso a disposición, se entendió primeramente que no hay trata de personas, en razón de que nada de lo que dice en el fático es la realidad. Le impuso la medida de 3 meses para ser cumplida en el Centro de Corrección de Rafael, en virtud de que él entiende que privado de libertad se puede realizar una mejor investigación y... Bueno, ya escucharon ustedes, ahora vamos a ver la otra parte también, los familiares de la víctima y también la víctima cuando fue sacado y le conocieron la medida. Ahí estuvo Manuel Domínguez, La Furia, estuvo dándole seguimiento a esta medida de coerción. Fue el sábado en hora de la tarde y estuvo Manuel dándole seguimiento a lo que fue la medida de coerción para el señor Homero Batista Fernández, el cual lo acusan de violación a una joven de 14 años, donde el juez Miguel Báez le dictó 3 meses de prisión preventiva por violación sexual a una adolescente. Ahí dicen que trabaja en Corazán y ha hablado que ha sido un buen empleado, y ahí está el abogado de la víctima, el cual dará declaraciones. Escuchemos. Hoy se estaba llevando a cabo una solicitud de medida de coerción en contra del nombrado Homero por haber sostenido relaciones sexuales con una menor de edad. Y en esas aras, la Oficina Judicial de Atención Permanente en el día de hoy ha dispuesto prisión preventiva en contra del nombrado Homero. ¿Cuántos meses? Hasta ahora es revisable cada 3 meses. ¿Nombre suyo, Madrid? Licenciado Joel Adames. Gracias. Esa otra imágenes que ustedes ven ahí es sobre el caso de Domingo Germán Martínez, quien es hermano del alcalde Abel Martínez, el cual lo acusan de violación a la ley 2497, en caso de violación también, pero a una menor de 6 años. Pero a este señor, Domingo Germán Martínez, la medida impuesta fue presentación periódica y una multa o una garantía económica de 100,000 pesos. Se dice que la madre desistió del caso del hermano de Abel y que se dice también que a la señora le dieron $500,000 de pesos. Nosotros fuimos los primeros en presentar ese caso, Basilio, acuérdate, a los medios de comunicación, que se ha hecho viral en las redes sobre el caso. Incluso tenemos el expediente completo del caso del señor Domingo, donde también el Ministerio Público va a pedir revisión y pide la variación de esta medida. Y eso es con relación a este caso. ¿Por qué viene a colación a este caso de hoy? Porque a este joven, a Emerson, le impusieron 3 meses como medida de prisión preventiva por un caso de violación, lo acusan de violación, y al hermano de Abel, con un caso de violación también, le pusieron una fianza y una garantía económica de 100,000 pesos. Así dice que cuando vaya a sentar a 2 ciudadanos ante la barra de los tribunales, la vara con la que mide al rico debe ser el mismo largo que la vara con la que el juez mide al pobre, el cual carece de rango social o de fortuna. Doctor Joaquín Balaguer. Buena frase. Y esa frase está en el Palacio de Justicia, Basilio. Sí, está en el Palacio de Justicia, y quise ponerla ahí para luego entonces, con esos 2 casos, que se midan iguales. O sea, no estamos defendiendo ni uno ni estamos defendiendo el otro, sino que tienen que ser medidos iguales. Esa es la realidad. Llegamos a la parte final de Turno Libre en el día de hoy.
dándole las gracias a Dios que nos permite llegar como siempre a cada uno de sus hogares, pero siempre dándole gracias a Ópticas Gracia, que nos permite, usted que tiene problemas de la vista, vaya a Óptica Gracia para que usted resuelva el problema de su vista, resuelva el problema de su lente, su montura, lleve la tarjeta de vacunación, que usted tiene un descuento de la montura y también tiene un descuento en el examen. No, la montura es gratis y el examen de la vista también es gratis, o sea que usted solamente va a pagar el cristal en Ópticas Gracia. Llámese al 879-1717 con el 809. Ahí está Juan y Scarlett, que le harán buenas atenciones. Nosotros nos vemos mañana con Dios mediante. Bueno, mañana no, estaremos en Santo Domingo, Basilio. Así que te toca a ti. Así que Dios me le bendiga a todos. Que pasen feliz resto de la tarde. Galaxia TV. La imagen que se proyecta. Un país en el que vivir dignamente es un derecho.